Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar inmediatamente con la clase de biología, porque estamos un poquito retrasados con los tiempos, para que nos vayamos poniendo en orden. ¿Ya? Bueno, hoy tenemos una clase donde vamos a relacionar conceptos vistos en las clases anteriores, porque, como ven, vamos a tratar sobre alteraciones que involucran a los sistemas nervioso, que vimos al principio, endocrino, ya que veíamos hace 2 semanas, e inmunológico. Vamos a ver algunas alteraciones que, como verán a continuación, son comunes, son bastante cotidianas en muchos casos, y vamos a ver en qué consisten. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Ojalá también durante la clase puedan ir participando en la medida de lo posible para saber si van entendiendo por ahí todos los que nos están viendo, si tienen alguna duda, etc. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver específicamente? Las primeras alteraciones que vamos a tratar están relacionadas con el sistema nervioso. Y van a ser el estrés y la toxicomanía, ¿ya? La adicción a las drogas. Después vamos a ver algunas anomalías hormonales relacionadas entonces con el sistema endocrino. Y por último, algunas alteraciones del sistema inmune, como son las enfermedades autoinmunes, las alergias, y de manera muy breve vamos a ver en qué consiste el VIH, el SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas, qué son y cómo las podemos prevenir. ¿Ya? Ya, muchas gracias entonces por la participación, muchos saludos ahí a Renca, Puente Alto, etc. Bueno, estas imágenes que tenemos aquí son bastante comunes para nosotros, ¿verdad? Este tipo de sensaciones, y están asociadas a lo que conocemos como estrés. De forma un poco más técnica, ¿en qué consiste el estrés? ¿Ya? Nosotros sabemos que lo sufrimos, sobre todo en las ciudades, puede ser estrés laboral, también por nuestras actividades cotidianas en casa, pero ¿en qué consiste el estrés? Bueno, se puede definir como un síndrome o un conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente, es decir, diferentes agentes estresores, que atentan contra nuestra homeostasis. Recuerden que la homeostasis era la capacidad del organismo de mantener sus funciones dentro de un rango enredé, perdón. La homeostasis era la capacidad del organismo de mantener sus funciones vitales relativamente estables, en equilibrio, ¿ya? Y existen diferentes agentes del ambiente que interfieren en ello. Muchos saludos ahí a Catherine, nueva alumna de Puente Alto. ¿Cómo se produce el estrés? Bueno, el estrés o los distintos agentes estresores, que ahora vemos algunos ejemplos de cuáles son, influyen sobre nuestro cerebro, y el hipotálamo, que era esa estructura que veíamos muy relacionada con la producción de hormonas, que se encuentra en nuestro encéfalo, estimula a la hipófisis anterior, era la otra estructura sobre la que también habíamos hablado en la clase de sistema endocrino. Estimulan a esta estructura a estimular las otras glándulas, que son las glándulas adrenales, suprarrenales, que se encuentran sobre nuestros riñones. Y aquí se producen 2 hormonas, que son el cortisol y la adrenalina o noradrenalina, que funcionan también como neurotransmisores, que tienen una serie de efectos en nuestro organismo, ¿ya? Que son característicos de una situación estresante y que vamos a ver un poquito más ahora. Principalmente, bueno, ya habíamos hablado un poco en alguna clase anterior sobre la adrenalina, que se produce en situaciones donde debemos estar más alerta, que tiene efectos como el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, nos permite tener un mayor nivel de atención, pero vamos a ver un poquito más en qué efectos tiene el cortisol, que es la principal hormona asociada al estrés. Bueno, primero,
¿qué procesos pueden conducir a la producción de cortisol? ¿Cuáles son distintos agentes estresores que pueden activar esta cascada de reacciones que veíamos aquí? En primer lugar, niveles de glucosa muy bajos, es decir, en situación de ayuno se produce estrés. Situaciones de estrés emocional, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es un agente estresor, dificultades en nuestro trabajo, etc. Un exceso de actividad física también sería un agente estresor, la falta de sueño, muy importante, un frío excesivo. Todo ello conduce a la producción de cortisol. El cortisol tiene algunos efectos inmediatos que son como el aumento en la producción de glucosa, que son necesarios para enfrentar las situaciones estresantes, pero el problema relacionado con el estrés es que en muchos casos se transforma en una situación crónica. ¿Ya? El cortisol debería ser producido en situaciones concretas y nos permite actuar frente a ellas, pero en muchos casos su concentración se mantiene muy elevada porque los agentes estresores son continuos y eso tiene algunas consecuencias negativas para nuestro organismo, como aumentar la probabilidad de una resistencia a la insulina, aumento de la grasa abdominal y otros procesos que vemos ahí. Disminuyen también nuestras defensas, es decir, se ve afectado el sistema inmune, por eso que cuando estamos estresados tenemos más tendencia a sufrir distintos tipos de infecciones, de enfermedades, se produce una disminución de la masa muscular, etc. ¿Ya? Entonces, el estrés es una respuesta normal de nuestro organismo frente a distintos agentes del medio, pero el problema ocurre cuando se transforma en una situación crónica, constante. ¿Ya? Y debemos recordar que está relacionado con el cortisol, que es una hormona que ya habíamos visto anteriormente, y la adrenalina y noradrenalina. Toxicomanía. ¿Ya? Bueno, este es un problema del que podríamos hablar durante una clase completa y mucho más, pero vamos a ver de manera un poco más breve para cumplir con el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Diferentes tipos de drogas, ¿ya? Desde el alcohol, el tabaco, hasta la marihuana, también podremos incluir los medicamentos, etc. ¿Qué tienen todos ellos en común? Bueno, se define como droga a cualquier sustancia que es introducida en el organismo por distintas vías, puede ser vía sanguínea, vía oral, también pueden ser inhaladas, etc., y que son capaces de actuar en nuestro sistema nervioso central, provocando una alteración tanto de tipo físico como psicológico, o ambas. Las drogas tienen dos características, que es que son capaces de generar dependencia, es decir, que la persona, para llevar a cabo sus actividades habituales y para sentirse bien, necesita consumir la droga cuando ya tiene algún tipo de adicción, y además producen tolerancia. Esto quiere decir que cada vez se necesitan mayores dosis de la droga para producir los mismos efectos. Por eso la persona la debe consumir en mayor cantidad. Bueno, las drogas, como veíamos, son de tipos muy diversos, pero vamos a ver un poquito cómo se clasifican de acuerdo a distintos niveles. En primer lugar, las podemos clasificar según su origen como drogas naturales, que serían las que se encuentran como tal en la naturaleza. Por ejemplo, los hongos que vemos ahí, la planta de la marihuana, etc. Otras son semisintéticas, donde obtenemos algún producto natural, pero después es modificado en laboratorios para, por ejemplo, aumentar la concentración del principio activo, el que interesa. Este sería el caso de la cocaína o la heroína. Y hay otras drogas que son directamente sintéticas, ¿ya? Como el LSD y algunas drogas de tipo químico, que no tienen componentes naturales. Importante resaltar que no por el hecho de ser naturales dejan de ser nocivas, ¿ya? Pueden tener también consecuencias graves para el organismo, aunque las encontremos en la naturaleza y no sean sintetizadas en laboratorio. También se pueden clasificar las drogas según si son legales o ilegales, ¿ya? Y esto va a depender de las sociedades, pero en general tenemos drogas que son legales a partir de los 18 años generalmente, como el alcohol y el tabaco,
que por ser legales tampoco dejan de ser nocivas, de hecho son las que producen un mayor daño en las sociedades porque son más consumidas, y otras que son ilegales, que sin embargo sabemos que están presentes, pero no se pueden vender de forma legal. También se puede hablar de drogas lícitas e ilícitas. Y por último, una clasificación que tiene más sentido desde el punto de vista biológico es según los efectos que las drogas producen en nuestro organismo. Tenemos drogas que son estimulantes, como por ejemplo la cafeína, que también se podría considerar una droga, o la cocaína en otro nivel. Otras que son depresoras del sistema nervioso, ¿ya? Que son las que producen relajación, adormecimiento, que el alcohol, aunque en un principio puede parecer lo contrario, por ejemplo, es una droga depresora, también sería la heroína y todos sus derivados, y otras que son alucinógenas, ¿ya? Que el efecto que tienen es alterar nuestra percepción de la realidad, ¿ya? Por lo tanto, todas ellas actúan sobre el sistema nervioso y el problema que tienen es que, como veíamos al principio, generan dependencia y tolerancia, ¿ya? Que son dos componentes de la adicción a las drogas. Bueno, sobre anomalías hormonales vamos a ver algunos de los principales problemas asociados a la producción excesiva o el déficit de distintas hormonas, ¿ya? Existe una gran cantidad de anomalías hormonales, como si recuerdan la clase donde hablábamos del sistema endocrino, vimos muchos tipos distintos de hormonas y de todas ellas podemos encontrar problemas por déficit o exceso de la producción de hormonas, pero nos vamos a centrar en las más comunes. Vamos a comenzar con la hormona del crecimiento. ¿Qué ocurre cuando la hormona del crecimiento se produce de forma excesiva o hay un déficit de ella? ¿Y qué diferencias hay si esto ocurre durante la niñez o durante la etapa adulta? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de películas para relacionarlas con distintos problemas asociados a la producción excesiva o el déficit de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y recuerden que habíamos visto que era una hormona que se producía en la hipófisis, en la adenohipófisis. Bueno, en primer lugar, la imagen que tenemos aquí encima nos muestra un caso de enanismo hipofisiario, ¿ya? Hipofisiario porque el enanismo puede tener otras causas, pero en este caso puede ser producido por una deficiencia en la síntesis de hormona del crecimiento durante la niñez. Ya, si hay un déficit de hormona del crecimiento durante la niñez, lo que ocurre es que el crecimiento es también deficiente, se produce un bajo crecimiento, entonces la persona tendría un tamaño más pequeño de lo normal, ¿ya? Siendo, en este caso, siendo sus partes del cuerpo proporcionadas. Hay solamente un crecimiento menor al habitual, ¿ya? Y eso puede ocurrir entonces por un déficit de la hormona del crecimiento durante la niñez, que es cuando este se produce. En el extremo contrario tenemos un caso de gigantismo, ¿ya? Una altura mucho superior a lo normal, crecimiento de las extremidades y de todas las partes del cuerpo excesivo, que se produciría por un exceso de hormona del crecimiento, producida en la hipófisis también, durante la niñez, que es cuando nuestro cuerpo puede crecer. ¿Qué tenemos aquí en la última imagen? Viendo ejemplo de una persona real y también de nuestro amigo ogro Shrek. Esta es un ejemplo de acromegalia, que es una alteración que se puede producir por exceso de hormona del crecimiento, pero durante la edad adulta. Durante la edad adulta ya la mayoría de nuestros huesos no siguen creciendo, aunque haya un exceso de hormona del crecimiento. Pero sí se puede producir un crecimiento excesivo de algunas partes del cuerpo, como son principalmente las manos, los pies y la mandíbula, ¿ya? Porque ahí encontramos cartílagos que tienen la capacidad de seguir creciendo durante la edad adulta. Por eso, cuando hay un exceso de hormona del crecimiento, pero durante la edad adulta, se produce esta alteración, que es la acromegalia, donde observamos algunos rasgos característicos
no necesariamente asociados a una estatura mayor a lo normal, aunque también puede ser si el exceso comenzó durante la niñez, pero sí mayor tamaño de, como les decía, las manos, los pies y las mandíbulas. Bueno, otra hormona de la que son muy frecuentes las alteraciones, ya sea por producción excesiva o déficit, son las hormonas tiroideas, las hormonas de la glándula tiroides, que habíamos visto también, ¿ya? Es probable que tengan casos cercanos de problemas relacionados con estas glándulas. Bueno, en primer lugar, tenemos aquí unas imágenes que hacen referencia a una enfermedad conocida antiguamente como cretinismo, que se produce por una deficiencia de las hormonas de la glándula tiroides durante la niñez, ¿ya? O bien durante el desarrollo embrionario y fetal o durante la niñez, y en estos casos, bueno, se produce una enfermedad donde hay deficiencia mental y problemas físicos porque esta hormona fundamental para nuestro metabolismo no fue producida en cantidades necesarias durante la niñez. Ya esto actualmente se previene en la mayoría de los países. Se podría producir por deficiencias en el consumo de yodo, que es un componente de las hormonas tiroideas. Actualmente se previene agregando yodo a la sal y es muy escaso este problema ya, como les digo, en países más desarrollados. Pero sí, sí que son muy frecuentes los problemas asociados a una producción excesiva o deficiente de hormonas tiroideas durante la etapa adulta, ¿ya? Y aquí tenemos una mujer donde podemos observar los rasgos característicos de un problema de hipotiroidismo y el lado de hipertiroidismo, ya que esto lo habíamos comentado también un poquito en la clase de sistema endocrino. Recuerden que las hormonas tiroideas tienen como función aumentar nuestro metabolismo, ¿ya? Aumentar el ritmo al que ocurren todos los procesos en las reacciones en nuestro organismo, y por lo tanto, si las hormonas tiroideas se producen en cantidades bajas, se genera hipotiroidismo y esto está asociado a un aumento de peso, aumento de la masa muscular, una mayor somnolencia, lentitud, intolerancia al frío, ¿ya? Y el aspecto de una persona que sufre hipotiroidismo puede ser similar al que vemos aquí en la ilustración. Entonces, esto se produce por deficiencia en la producción de la hormona. En el caso contrario, tenemos el hipertiroidismo, donde hay un exceso en la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, los rasgos son los contrarios. Ya las personas, al tener un metabolismo acelerado, tienen una pérdida de peso, sudoración excesiva, ya mayor nivel de nerviosismo, y en los casos más extremos es característico la exoftalmia, que es la salida del globo ocular, ya de la cuenca del ojo. Entonces, los ojos pueden presentar un aspecto similar al de la imagen en los casos de hipertiroidismo, ¿ya? Este es un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres y sobre todo a partir de los 60 años, pero que también se puede dar, por supuesto, en hombres y edades más tempranas, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Bueno, otra hormona que está asociada a un problema de salud muy común es la insulina, que está relacionada con la diabetes, o específicamente con la diabetes mellitus, que es la que generalmente conocemos, la más frecuente. Bueno, vamos a comenzar primero viendo algunos síntomas que están relacionados con la diabetes. Disculpen. Bueno, ¿cómo podemos sospechar que tenemos diabetes ya en diferentes niveles de gravedad? La diabetes puede producir un cansancio excesivo, ganas frecuentes de orinar, ese es un rasgo muy característico porque finalmente la diabetes se da por un nivel de glucosa elevado en la sangre y eso hace que aparezca glucosa en la orina, también como veíamos en una de las clases pasadas, y que eso conlleva a que debamos eliminar mayor cantidad de orina y por lo tanto también consumir más agua. También hay un aumento del apetito, sin embargo, en los casos ya más avanzados de diabetes se pierde peso, problemas sexuales,
pérdida, como decía, repentina de peso. Pueden aparecer heridas que tienen dificultades para sanar, infecciones vaginales, adormecimiento o cosquilleos en las manos y en los pies, sed constante, como les decía antes, estaría asociado a esas ganas frecuentes de orinar, y visión borrosa. ¿Ya? Estos son algunos síntomas que pueden aparecer como consecuencia de la diabetes, que como les decía, se da porque existe una concentración elevada de glucosa en la sangre, una glicemia alta. Y existen diferentes tipos de diabetes que vamos a comentar un poquito a continuación. En primer lugar, tenemos la diabetes de tipo 1, que antes era llamada insulinodependiente. ¿Por qué? Porque en este caso, en el páncreas, que veíamos que es donde se produce la insulina, no se sintetiza esta hormona en las cantidades necesarias y por lo tanto hay una elevación de la glucosa que está relacionada con esa deficiencia de insulina. Este es un tipo de diabetes que aparece generalmente antes de los 20 años, ¿ya? Y que, sus causas pueden estar relacionadas con el sistema inmune, es una enfermedad de tipo autoinmune, que después veremos un poco en qué consiste eso. Como les decía, como no se produce insulina en las cantidades adecuadas, el tratamiento incluye la administración regular de insulina, ¿ya? Hay otro tipo de diabetes que tenemos más allá, que es la diabetes tipo 2, antes de ver la diabetes gestacional. Esta es la diabetes que se produce generalmente después de los 40 años, aunque cada vez está apareciendo a edades más tempranas, y que está asociada principalmente a la obesidad y a una actividad o a un ritmo de vida muy sedentario. ¿Ya? En estos casos, las células del páncreas funcionan de manera adecuada y producen insulina. Sin embargo, hay una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que los receptores celulares no la reconocen adecuadamente y por lo tanto las células no captan la glucosa de la sangre, a pesar de que sí existe la hormona. Por lo tanto, este tipo de diabetes, que es la más común, actualmente no se trata con insulina, salvo en algunos casos donde se necesitan cantidades mayores, y sin embargo hay otros tipos de medicamentos y sobre todo es muy importante la dieta. Que tenemos ahí también la diabetes gestacional, que como sabrán es bastante común que se produzca diabetes durante el embarazo y eso es un factor de riesgo también para desarrollar posteriormente diabetes de tipo 2. Bueno, vamos a continuar ahora con las enfermedades de tipo, las alteraciones del sistema inmunitario. Y comenzamos con las enfermedades autoinmunes. Me interesa sobre todo que entendamos el concepto general. Dice aquí que en las enfermedades autoinmunes hay una falla de la tolerancia inmune. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos visto que el sistema inmune se encarga de defendernos contra las sustancias extrañas al organismo, que generalmente son virus, bacterias, pero pueden ser también cualquier sustancia que no es propia del organismo. Una característica muy importante del sistema inmune es que reconoce como propias nuestras moléculas y por lo tanto no las ataca. Sin embargo, en las enfermedades de tipo autoinmune se pierde esta capacidad de tolerancia y se desconocen algunos tejidos propios del organismo, llevando a cabo una respuesta inmune contra ellos que los destruye. ¿Ya? Entonces, las enfermedades de tipo autoinmune son muy complejas, son generalmente crónicas, solamente se tratan sus síntomas y todavía no hay un gran conocimiento respecto a ellas como para poder llevar a cabo una cura, aunque sí se está avanzando mucho en ese sentido. Algunos ejemplos, porque son muy diversos. Tenemos la esclerosis múltiple, ¿ya? Que es una enfermedad degenerativa y crónica que afecta en este caso concretamente a las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Recuerdan que cuando veíamos el sistema nervioso, veíamos que los axones de las neuronas estaban recubiertos por mielina y que estas estructuras, las vainas de mielina, tenían como función aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Bueno, pues en la esclerosis múltiple se desconoce la mielina de estas fibras y se ataca, destruyéndolas.
Entonces, eso obviamente influye en la transmisión del impulso nervioso y al avanzar esta enfermedad se va perdiendo la movilidad. Otra enfermedad también autoinmune es la artritis reumatoide, que afecta en este caso a las articulaciones, ¿ya? No la vamos a ver con mayor profundidad, pero que sepan que es otro tipo de enfermedad autoinmune donde se desconocen y atacan tejidos propios y en este caso afecta a las distintas articulaciones de los dedos, las rodillas, etc. Y por último, el lupus o lupus eritematoso, que es una enfermedad también bien compleja con síntomas muy diversos, donde lo que se ataca principalmente es el tejido conjuntivo. Entonces se pueden observar daños en la piel y después veremos también algunas características más de esta enfermedad. Bueno, otra alteración del sistema inmune, mucho más común y no tan grave, pero sí muy molesta, son las alergias. ¿En qué consiste una alergia? Bueno, todos conocemos casos de personas alérgicas o seguramente muchos de nosotros lo seamos y sabemos que hay algunas sustancias que nos producen la alergia, ¿ya? Lo más común es el polen, algunas sustancias presentes en el polvo, los ácaros del polvo. Podemos tener también alergia a algún tipo de alimento en particular, algunos medicamentos. ¿Y en qué consisten las alergias? Entonces, en que una sustancia que para la mayor parte de la población es inofensiva, como podría ser cualquiera de estas que mencionábamos, nos produce una respuesta inmune, ¿ya? Que tiene unos síntomas como los que vemos aquí en algunos casos, como enrojecimiento, irritación de las mucosas, etc. ¿Ya? Entonces también se conocen como reacciones de hipersensibilidad. ¿Por qué? ¿Cómo se producen? Bueno, no vamos a ver el proceso con mucho detenimiento, pero están muy relacionadas con la producción de un tipo de anticuerpos inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas de tipo E, que se asocian a unas células que son los mastocitos, y estos, cuando se produce la unión del alérgeno, que es la sustancia que nos produce la alergia, al anticuerpo, liberan histamina, ¿ya? Que es la principal sustancia responsable de las alergias. Y eso puede producir enrojecimiento de la piel, alteraciones en las vías respiratorias, dilatación de los vasos sanguíneos, problemas gástricos, ya dependiendo del tipo de alergia. Por eso, para combatir las alergias, en muchos casos se utilizan medicamentos que son antihistamínicos, porque reducen la producción de esta sustancia que es responsable de los síntomas propios de la alergia. También se utilizan generalmente antiinflamatorios. ¿Ya? Normalmente las alergias, como les decía, son muy molestas, pero no tienen consecuencias tan graves, pero en algunos casos sí, las alergias, por ejemplo, a medicamentos, a algunos alimentos, a las picaduras de las abejas o de otros insectos, pueden producir reacciones anafilácticas, que son respuestas generalizadas del sistema inmune, donde pueden obstruirse las vías respiratorias y en esos casos sí las consecuencias pueden ser muy graves por posible asfixia. Bueno, vamos a terminar ahora hablando un poquito de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? Las enfermedades infectocontagiosas, como su nombre indica, son infecciones que se pueden transmitir de un organismo a otro, ya que son producidas por agentes patógenos. Y se transmiten por diferentes vías. Tenemos aquí algunos ejemplos de enfermedades infectocontagiosas, sin entrar mucho en detalle también, como son la hepatitis A, la gripe, sarampión, etc. Algunas de ellas, como habíamos visto la semana pasada, están prácticamente erradicadas gracias a la presencia de algunas vacunas y otras que, sin embargo, nos siguen afectando de forma bastante común. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades infectocontagiosas? Bueno, en primer lugar, los microorganismos siempre van a estar presentes en el medio. Entonces, podemos prevenir las infecciones con un funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmune. Y eso está muy relacionado con una dieta balanceada, con una vida saludable que incluya actividad física, etc.
También es muy importante la higiene, principalmente el lavado de manos, que evita mucho la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. En algunos, bueno, dependiendo de la vía por la que se transmitan, pero en el caso de las respiratorias, de las que se transmiten por vía gastrointestinal, etc. Algunas medidas ya de tipo más médico, por ejemplo, las vacunas, ya habíamos visto que sirven para prevenir ciertos tipos de enfermedades infecciosas, y también son muy importantes las medidas de esterilización y vacunación también de nuestras mascotas, ya que también nos pueden transmitir algunas de estas enfermedades. Un tipo particular de enfermedad infectocontagiosa por la gravedad que presenta, aunque actualmente se puede controlar por medio de los medicamentos, es el SIDA. El SIDA es una enfermedad que se produce como consecuencia de la infección por el virus del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Este es un virus que actúa directamente contra células de nuestro sistema inmune, contra un tipo de linfocitos, y por eso cuando está presente en cantidades altas se produce el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde se ven muy afectadas nuestras respuestas inmunes, y por lo tanto las personas que padecen de SIDA sin control por medicamentos son muy susceptibles a cualquier tipo de infección, ya que para el resto de las personas es superada sin mayores problemas. Me interesa sobre todo, más que ver cómo se produce el SIDA, que hagamos un poco hincapié en cómo se transmite, para que también conozcamos sus medidas de prevención. Bueno, saben, el virus del VIH se transmite a través de la sangre y de las relaciones sexuales principalmente. Entonces, lo podemos adquirir a través de relaciones sexuales con una persona que presente el VIH, aunque no manifieste ningún síntoma de enfermedad. También se contagian comúnmente en las personas con adicción a las drogas, que utilizan drogas que se inyectan a través de la sangre por compartir agujas con personas infectadas. Y hay algunos factores que actualmente, afortunadamente, ya casi no se dan, que son la transmisión de la madre infectada hacia el feto, que no se da porque se previene realizando el test del SIDA, del VIH a todas las mujeres embarazadas y tomando ciertas medidas en el caso de que se presente. Y también la infección por transfusiones sanguíneas, que también actualmente se previene por medidas llevadas a cabo por los sistemas hospitalarios. ¿Ya? Entonces, las vías de arriba son las más comunes en la actualidad. ¿Cómo podemos prevenir entonces el contagio del VIH? Bueno, una posibilidad es la abstinencia sexual, pero también se previene teniendo relaciones sexuales solo con una pareja que sepamos que no presenta el VIH por haberse realizado el examen, o utilizando preservativo, ¿ya? Para reducir en gran medida la posibilidad de contagio. Es muy importante también que nos realizamos el examen, que es muy sencillo actualmente, frente a cualquier duda, porque cualquier persona es susceptible a la infección por VIH. Bueno, con esto terminamos. Muy rápidamente vamos a ver unos ejercicios relacionados con lo que hemos visto para profundizar un poquito más. Disculpa, Catherine, también, que no te respondí en el momento la pregunta, pero fue por una cuestión de tiempo. El cáncer es una enfermedad que se produce por una alteración del ciclo celular, ¿ya? Donde existe una proliferación excesiva de células. Entonces, tiene ciertas relaciones con el sistema inmune, pero no es una enfermedad autoinmune como las que veíamos, porque en este caso ocurre lo contrario. No es que se vean atacados los tejidos del organismo, sino que existe un grupo de células que comienzan a dividirse sin control. ¿Ya? De todas maneras, vamos a hablar sobre el cáncer un poquito más adelante, en las próximas clases, donde vamos a ver aspectos relacionados con el ciclo celular y el ADN. Bueno, tenemos aquí una pregunta que dice: en el gráfico se muestra el consumo anual de tabaco en la población de individuos entre 14 y 18 años desde 1994 hasta 2008. ¿Ya? Vemos los diferentes intervalos de tiempo y el consumo anual en porcentaje de tabaco.
Esta pregunta se la he incluido porque, como van a ver, lo único que tenemos que hacer, lo único, aunque puede ser complejo en algunos casos, es analizar el gráfico para poder obtener una conclusión. Y son frecuentes también preguntas de este tipo en la prueba. Dice, del análisis del gráfico se puede concluir correctamente que, alternativa A, el porcentaje de la población con mayor consumo verá afectada su salud. B, el consumo ha disminuido en forma constante desde el año 1998. C, entre 1994 y 2008 el consumo se ha mantenido constante. Y D, no existe una tendencia clara hacia la disminución del consumo. ¿Cuál de estas conclusiones se puede obtener directamente a partir del gráfico? ¿Ya? No de lo que otros conocimientos que nosotros tengamos, sino de lo que estamos observando ahí. ¿Alguien que quiera responder cuál podría ser la alternativa correcta? Bueno, después la ven con más calma, pero les voy a tener que decir que sería la D. En el gráfico no podemos observar una tendencia clara hacia la disminución del consumo, ¿ya? Porque vemos que hay aumento y disminución en el porcentaje de consumo de tabaco. Ya. Otra pregunta. Una mujer presenta las siguientes características. Bien, ahí estaban respondiendo que era la D. Efectivamente, muy bien las personas que pensaron en esa alternativa. Aumento de peso, piel fría, lentitud mental. ¿Qué hormonas está produciendo en baja concentración? Estas características que observamos aquí, ¿con cuál de las hormonas que vemos podría estar relacionada? Somatotorofina es la hormona del crecimiento, testosterona es la hormona sexual masculina, tiroxina, que es una hormona de la que hemos hablado hoy que está relacionada con el metabolismo, e insulina, relacionada con la regulación de glucosa en la sangre. La alternativa correcta en este caso sería la C, porque los síntomas que se mencionan ahí son característicos del hipotiroidismo. Se producen por una disminución del metabolismo que puede tener como consecuencia el aumento de peso, piel fría, como veíamos, lentitud mental y muchas otras características que vemos en esta imagen, como estreñimiento, etc. Ya sería correcta la alternativa C. Ahí están respondiendo por la D, pero no sé si es la pregunta anterior o esta, en este caso es la C. ¿Ya? Y por último, ¿cuál de las siguientes enfermedades es de tipo autoinmune? Tenemos el SIDA, el lupus, la alergia y el cretinismo. ¿Ya? Hemos hablado de todas estas enfermedades durante la clase, pero ¿cuál de ellas sería de tipo autoinmune? 3 de ellas están relacionadas con el sistema inmune, pero recuerden que las enfermedades autoinmunes eran aquellas donde fallaba la tolerancia y eran reconocidas como extrañas sustancias propias del organismo, o células o tejidos propios. En este caso, la alternativa correcta sería la B. El lupus es una enfermedad de tipo autoinmune. El SIDA es una inmunodeficiencia, que es algo muy diferente. La alergia es una reacción de hipersensibilidad y el cretinismo es una enfermedad hormonal. Muy bien, hay varias personas que están respondiendo y terminamos ahora ya sí. Disculpen el atraso. Les agradezco la asistencia hoy y la próxima semana vamos a empezar a ver otro tema que es la organización del material genético. Vamos a ver cómo está organizado nuestro ADN, qué son los genes, los cromosomas, etc. ¿Ya? Ahora tenemos varias clases relacionadas con estos temas más de genética. Bueno, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana.